¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase del curso de fusiones y adquisiciones. El módulo de hoy nos toca proceso de due diligence o de vía diligencia dentro de los procesos de fusiones y adquisiciones de M&A, dentro de un proceso global en cuando nosotros estamos buscando adquirir una empresa o integrarnos, fusionarnos con una empresa. Hemos hablado durante todas estas clases sobre la importancia de continuar el proceso, de seguir el proceso, de guiarnos desde una base de planificación estratégica de nuestra empresa y de nuestras habilidades, nuestras capacidades y recursos, así como todo un proceso de búsqueda de empresas target, empresas candidatas a las cuales poder adquirirlas o fusionarlas, y también entender el término de valor, la valorización de una empresa. Ya hemos visto que cuando ya tenemos las primeras reuniones con la empresa elegida, con la empresa target, se inicia luego de estas reuniones el proceso de valorización, es decir, cuánto realmente vale la empresa en términos monetarios. En términos de valor nos referimos específicamente a dinero, a un término monetario. Sin embargo, en esta valorización no solo podemos tomar en cuenta elementos técnicamente monetarios, técnicamente financieros o contables, sino que también tenemos que tomar en cuenta información, datos, recursos adicionales que también tienen un impacto, que tienen implicaciones directas en esta operación de adquisición o fusión de empresas. Me refiero a que hay elementos que no son específicamente financieros, que pueden modificar la valorización, que modifican las variables con las cuales hemos valorizado una empresa. Bien, puede ser que estemos en un proceso de adquisición de una empresa X y que la parte vendedora, es decir, la empresa target, la empresa objetivo, nos ha planteado, nos ha propuesto una cantidad por la empresa, nos ha hecho una oferta. Por lo tanto, nosotros ante esa oferta tenemos la misión y el objetivo de cuán real es esa oferta con respecto a la situación actual de la empresa, ¿bien? No solo en términos financieros y contables, sino también en estos elementos. Y es ahí donde entra esta fase importante, esta fase relevante, clave dentro del proceso de M&A, que es la due diligence, que es hacer nuestra tarea, es decir, hacer la diligencia correcta para poder tener más claro si la valorización que nosotros hemos tenido inicialmente o la oferta que nos están haciendo es la correcta, es la viable, es la que al final vamos a tener que pagar. Ahora, dentro de todo este proceso de due diligence, si bien podemos contratar a asesores, contratar a auditores, contratar a diferentes expertos o un equipo multidisciplinario que se encargue de hacer este tipo de evaluaciones, hay que mencionar que siempre la responsabilidad va a caer sobre el comprador, es decir, sobre el que está comprando, el promotor de esta adquisición o fusión. ¿Por qué? Ya que es quien va a desembolsar, es quien va a pagar, es quien está asumiendo todo el riesgo. Entonces la responsabilidad siempre va a caer sobre él. Eso no limita a que el equipo auditor mantenga unas credenciales limpias, unas credenciales de profesionalidad muy altas, ¿sí? Eso no tiene nada que ver, pero sí, sí o sí hay que quedar en claro que esta responsabilidad siempre, al final, siempre recae sobre el máximo directivo que está promoviendo esta adquisición o fusión. Bien, entonces empecemos. Vamos a hablar sobre que este proceso de due diligence ya lo hemos tratado en clases anteriores de manera más teórica. Hoy día vamos a hablar más detalladamente del proceso de due diligence. Ya no vamos a hablar tanto del proceso en general, de cómo se debería hacer o qué deberíamos analizar, sino ya nos vamos a meter en las entrañas, en el detalle del due diligence. Bien. Sin embargo, para tener una misma, un mismo concepto, una misma estructura,
vamos a presentar dos cosas como recordatorio de los talleres pasados. Bien, continuemos. En primer lugar, ¿qué es la due diligence? Ya lo hemos hablado en los talleres pasados. Es un proceso de investigación, de análisis, que se debe realizar. Cuando digo se debe, es que tienes que hacerlo sí o sí antes de la adquisición, fusión, que puede ser por absorción o intercambio accionarial, con otra entidad, con el objetivo de obtener información suficiente para valorar la oportunidad de una inversión. Asimismo, para identificar y evaluar riesgos potenciales y, por último, determinar el precio adecuado de la transacción. Tres cosas importantes: valorar la oportunidad, identificar riesgos potenciales y lo que vas a pagar es lo correcto. ¿Sí? Cuando me refiero a fusión por absorción o intercambio accionarial, te voy a dar un ejemplo muy práctico, muy real, que pasó hace varios años cuando Cencosud se fusiona con WON, aquí en el Perú, Cencosud, la chilena Cencosud con WON, Grupo WON peruano, se fusionan y hay un intercambio accionarial. Es decir, WON recibe un dinero, pero con ese dinero se hace un intercambio de acciones. Los WON obtienen acciones eh, eh, a, como resultado de esta fusión entre ellos, lo que significa que al final los WON se convirtieron en accionistas de Cencosud cuando se realizó todo este proceso entre Cencosud y WON. Bien, asimismo, tenemos que tener en cuenta que para hacer una due diligence en la práctica, es decir, ya en el momento real, nosotros cuando ya hemos llegado a este momento, tenemos que suscribir sí o sí una carta de intenciones, donde vamos a colocar las directrices principales de la futura operación. Recuerda que estamos poniendo información de acuerdo a las valorizaciones o a las negociaciones iniciales, pero estas cláusulas, estas hipótesis pueden y se van a modificar conforme vaya avanzando la due diligence, porque la due diligence puede ser que varíe, impacte en la valorización inicial que hemos hecho. ¿Bien? Ahora esta carta de intención va a recoger una serie de compromisos, bien, que puede tener un plazo específico y una obligación de facilitar la información necesaria. ¿Quién va a facilitar la información? La empresa target, la empresa vendedora. ¿A quién? A la empresa compradora, a la parte que está adquiriendo la empresa. ¿Bien? Y generalmente, en la mayoría de casos, sí o sí va acompañado de estas dos cláusulas. La cláusula de confidencialidad por parte del futuro comprador respecto a los datos, obviamente, que van a recibir datos confidenciales, secretos de la empresa, tanto económicos, jurídicos, estratégicos del negocio, y una cláusula de compromiso de exclusividad. Esto lo estoy repitiendo, ya lo hemos hablado en otro taller. ¿Por qué? Porque es importante que antes de hacer todo este proceso que va a conllevar una serie de costos para ti, costos de la transacción, y como ya lo hemos hablado, mientras más aumenten los costos de transacción, mientras más se alargue el proceso de negociación, hay también mayor riesgo a que no se logre el resultado, no se logre el cierre de la operación. Por ello, el compromiso de exclusividad te da a ti como comprador que te permite exigir al vendedor que no se comprometa a negociar con otra parte, que no se comprometa a negociar con otros interesados mientras tú estás haciendo el proceso de due diligence, porque ya estás invirtiendo ahí en este proceso. Bien, ahora sí, empecemos con la parte detallada. Antes de empezar con esto, simplemente darles la estructura general de un due diligence. Hay un proceso inicial donde se tiene que firmar estas cartas de intención con la carta de exclusividad y la carta de y las cláusulas de confidencialidad. Y luego de esto ya se inicia el proceso de estudio, el recogida y análisis de información. Este proceso ¿cuánto tiempo va a demorar? Va a depender del tamaño de la empresa. Es decir, es diferente hacer una due diligence de una empresa mediana que tiene operaciones locales, que tiene tal vez una planta en la capital o en otra ciudad, a una empresa global que tiene más de 60 oficinas ubicadas en más de 30 países, con diferentes plantas de producciones en diferentes continentes. El tiempo va a variar y ya lo saben, mientras más tiempo, más grande el alcance de la evaluación, también más grande
la inversión que se va a tener que hacer, va a aumentar los costos de transacción. Sin embargo, vale la pena hacerlo. Vamos a dar unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy característico dentro de las fusiones que fue muy exitosa, fue la fusión de Disney con Pixar. Pixar, que había sido fundado por Steve Jobs, esta productora de animación, de películas animadas, entre otros tipos de animaciones, cuando se fusionó con Disney, se logró una sinergia y una integración muy buena, e incluso Disney comenzó a compartir la filosofía que tenía en ese momento a otras unidades de negocio de Disney. Pero se logró esta fusión gracias a las sinergias que ellos habían logrado de trabajar por 12 años juntos a través de una asociación comercial. Ellos habían tenido una asociación comercial antes de integrarse a través de una fusión. ¿Bien? Y por último viene la conclusión y confirmación de datos y la redacción del informe. Bien, pasemos a la parte importante de esta clase. Bien, ¿qué debe responder una due diligence? Son 4 las preguntas o 4 los elementos que sí o sí una due diligence debe responder. ¿Bien? Primero, ¿qué estamos comprando realmente? Es decir, tú puedes tener una idea de lo que vas a adquirir, pero ¿qué es realmente eso? Entonces, la due diligence te va a dar la información real específica de lo que estás comprando, en donde estás invirtiendo, ¿bien? ¿Cuál es el valor estimado de la empresa target? Tú tienes una idea inicial de la valorización, de acuerdo a estados financieros. También tienes una oferta por parte de la empresa target que te han hecho, pero ¿cuál es el valor estimado real, lo más real posible? También nos va a responder la due diligence. ¿Dónde están las sinergias? Es decir, ¿dónde están las áreas que te pueden ayudar a potenciar los resultados? Sinergias en la parte productiva, económica, de branding, de marketing, de posicionamiento, de cuota de mercado, de economía de escala. ¿Dónde están esas sinergias? Y también dónde están los problemas ocultos. Todos los, o todas las empresas, todas las organizaciones tienen también retos ocultos dentro de su organización y tienes que tú identificarlos como máximo ejecutivo de tu empresa o promotor de esta operación. Tienes que saber de dónde cogea la empresa. ¿Bien? Y por último, ¿cuál es nuestro precio de retirada? Tú tienes un precio estimado, te han hecho una oferta, pero ¿cuál sería lo máximo que estarías dispuesto a ofrecer? Es decir, más de ese precio te retiras de la negociación porque no es viable para ti de acuerdo a la valorización actual y las futuras proyecciones que tiene la empresa. Entonces, ¿cuáles son las áreas que aborda una due diligence? En primer lugar, son varias, va a depender del tamaño de la empresa, va a depender del sector, de la especialización de la empresa, pero en general aborda siempre un aspecto estratégico del negocio, ¿bien? Es donde revisa toda la estrategia, también revisa aspectos operativos, aspectos de la operación de la empresa, aspectos contables, válgame, hay que mencionar de que cuando me refiero a contable, me refiero a la veracidad de la información contable, de los estados financieros, los balances, de toda la información. A eso específicamente nos referimos al tema contable. Al tema financiero ya hablamos de la viabilidad económico-financiera de este proyecto a futuro, teniendo en cuenta que estamos pagando algo el día de hoy y esperamos que lo que estamos invirtiendo nos genere un retorno adicional a esta inversión. Asimismo, todas las áreas con respecto al tema legal, fiscal, hablo sobre tributos, impuestos, sistemas informáticos y algo como punto final, pero no menos importante, sino igual de clave, es el talento humano y la parte organizacional de la empresa. Bien, vamos a hablar de los más importantes. Bien, vamos a empezar ahorita analizando qué se ve detalladamente en la due diligence, en la parte estratégica. Bien, vamos a empezar. Tienes que entender algo. Cuando me refiero a estrategia, no me refiero a la estrategia de marketing, a la estrategia de venta, a la estrategia comercial. Esas son específicamente estrategias a nivel operativo
a nivel táctico, ¿bien? A nivel de planes funcionales. Cuando me refiero a estrategia, hablo en el sentido más alto de la palabra. La estrategia en la alta dirección, ¿bien? La alta dirección o los accionistas son los que se encargan de analizar, de implementar, de proponer las políticas y las estrategias que va a tener el negocio. Y específicamente en dos áreas estratégicas de la empresa, ¿bien? Acá vemos un esquema de planeación estratégica. Primero, tenemos una primera fase, un primer nivel, que es la estrategia corporativa. ¿Bien? La estrategia corporativa se refiere a las capacidades corporativas de la empresa y a la cartera de negocios. Que se encarga de evaluar, de buscar, de responder, ahorita vamos a llegar ahí, y que da como resultado la ventaja corporativa. Y en un segundo nivel, igual de importante, hablamos de la estrategia de la unidad de negocio. Acá se refiere a los costos, a los clientes, a los competidores, a las habilidades principales, y lo cual nos da como resultado la ventaja competitiva. Todas estas dos estrategias nos tienen que dar como resultado valor para los accionistas. Hablo sobre términos de dinero mayores que otras inversiones, que otras empresas. ¿Bien? Tiene que generar mayor valor para los accionistas. ¿Bien? Cuando yo me refiero a estrategia corporativa, específicamente lo que quiero responder es dónde vamos a invertir, o sea, en qué cartera de negocios vamos a invertir. En una cartera de negocio me refiero es que a los inversionistas, a los socios, a los accionistas de una empresa, son los máximos representantes del capital, son los propietarios del capital, y ellos pueden decidir si vamos a invertir en un negocio o vamos a desinvertir o vamos a aumentar la inversión. Son tres opciones: invertir, desinvertir o aumentar la inversión. Entonces, un accionista, de acuerdo a su estrategia corporativa, puede decidir desinvertir en cierto sector para invertir en otro sector que le parece más rentable, mucho más rentable, ¿bien? Y la estrategia de unidad de negocio se refiere a que busca hacer que un negocio específico, dentro de una cartera de negocios, en particular, llega a ser el mejor dentro de su industria, teniendo en cuenta lo que he mencionado hace un momento, los costos, los clientes, los competidores y las habilidades corporativas. Teniendo en cuenta eso, las estrategias de costos, las estrategias hacia a la búsqueda de retención y aumento de clientes, al análisis de los competidores y también diferenciándonos de esto, es que logramos la ventaja competitiva. El máximo nivel estratégico es la estrategia corporativa. Y luego está la estrategia de unidad de negocio. Un due diligence estratégico lo que hace es verificar, analizar y buscar si realmente estamos haciendo lo correcto para los accionistas desde el máximo nivel directivo. Por ejemplo, si tú estás en un negocio de comida, estás en un negocio gastronómico, eh, tú eres accionista de un grupo empresarial que maneja varios restaurantes, por ejemplo, el grupo de Gastón Acurio, ellos manejan diferentes negocios, manejan papachos, manejan Tanta, manejan Astrid y Gastón, manejan el bodegón, manejan diferentes negocios gastronómicos, se podrían llamar carteras de negocio. Dentro de esta cartera de negocio hay diferentes negocios, pero dentro de su evaluación corporativa, de su estrategia corporativa, ellos se dan cuenta que ciertos negocios generan mayor rentabilidad o mayor liquidez que otros negocios. Entonces ellos pueden decidir, vamos a desinvertir en estos negocios que no son muy rentables, vamos a invertir en los que sí son rentables, y en los que no son rentables vamos a venderlos o vamos a buscar adquirir una empresa que nos permita hacer rentable estos negocios. Entonces, ahí es donde se une la futura estrategia de adquisición o fusión de empresas. ¿Bien? Y por último, el tema de la estrategia de unidad de negocio. Si tenemos una empresa que tal vez queremos llevarla a estar entre los top 3 mejores de su industria, pero para llegar a ello tenemos que contar con mayor eficacia, mayor eficiencia en la producción, en el marketing, en la marca, en la capacidad productiva, y ahí es donde se une la fusión y la adquisición con la estrategia de unidad de negocio. ¿Bien? Ahora, antes de continuar, tienes que tú identificar
¿cuáles son las razones estratégicas de fondo? Es decir, ¿por qué vas a adquirir o vas a fusionarte con otra empresa? Tienes que tener en cuenta esto para que puedas tomar la mejor decisión posible. Por esto, mira, hay cuatro opciones de fondo, cuatro razones de fondo. Primero, la inversión activa. Si eres un inversionista activo que se dedica a hacer este tipo de inversiones, significa que tú adquieres una compañía y lo que buscas es operarla eficientemente y productivamente como firma independiente. Es decir, quieres mantenerla, pero quieres hacerla más eficiente y quieres hacer que genere más ingresos, que genere más rentabilidad. Es por ello que no quieres integrarla, no quieres integrarla a tu empresa, sino quieres mantenerla independiente como un negocio más de tu cartera de negocio. ¿Sí? Eso es una inversión activa. O también puede ser una razón de adyacencia. Significa que es la realización de operaciones hacia negocios muy relacionados o adyacentes. Significa llevar el negocio a nuevas ubicaciones, desarrollar nuevos productos, incursionar en nuevos mercados o brindar productos a nuevos clientes. Por ejemplo, te voy a dar un caso real. Cuando Alicor quiso entrar a Colombia, ya le he mencionado un par de veces este ejemplo, pero nos dice mucho sobre esta estrategia. Alicor quiso entrar a Colombia, necesitaba un operador logístico que le ayude a llegar a la mayor cantidad de clientes posible en el menor tiempo. Y aquí en el Perú es Ranza. Entonces, pero Ranza todavía no estaba en las condiciones para lograr esa internacionalización. Tal vez les iba a salir más caro hacerlo. Y es por ello que decidieron adquirir una empresa tipo Ranza, ¿bien? Tipo Ranza, allá en Colombia. Ahora tú me dirás que Alicor compró Ranza. No Alicor, sino el Grupo Romero. Alicor es parte del Grupo Romero y Ranza también. ¿Bien? Entonces, eso podríamos decir que es una razón estratégica de fondo. Quieres abrir un nuevo mercado, pero todavía te faltan ciertos elementos que te ayuden a generar mayor eficiencia y por eso adquieres una empresa. O también puede ser escala, es decir, quieres adquirir una empresa para hacerte más grande o hacerte más competitiva. ¿Bien? Un caso muy común que también menciono a veces es el del grupo InRetail, que es parte del grupo Interbank. Esta operadora InRetail, dentro de InRetail está Inca Pharma, está Boticas Baza, están diferentes marcas de farmacias, y ellos para generar un tamaño más importante en el mercado y generar una mayor torta, un mayor dominio de la torta del mercado, adquirieron Mi Pharma, adquirieron Kikor. Kikor era la operadora de química suiza que se encargaba de su negocio farmacéutico. Entonces, esto podría ser una razón de fondo para adquirir o fusionarte con una empresa. O puede ser que quieras transformar tu negocio actualmente, es decir, utilizas una expansión externa para redefinir tu negocio. Esta estrategia sí es recomendable cuando las capacidades y recursos de tu organización se están deteriorando, o sea, estás teniendo una caída importante en el negocio debido a un cambio tecnológico, a un cambio cultural, a un cambio global, ¿bien? Entonces necesitas moverte a otros sectores que te permitan continuar, que te permitan seguir creciendo en términos monetarios, en términos de valor, ¿bien? A ti como accionista. Ahora, en cuanto a la due diligence estratégico, es necesario incluir cuatro aspectos claves que determinarán el atractivo de todo negocio. Esto determina el atractivo de todo negocio. El análisis del mercado, es decir, cómo está compuesto el mercado donde estás dirigiéndote, el posicionamiento competitivo que tiene actualmente o los competidores, la evaluación de los clientes y el análisis de la competencia. Es muy importante definir el tamaño del mercado, eso está dentro del análisis del mercado. También la dinámica de la industria, cuáles son los actores, los reguladores, los jugadores más importantes de la industria. La tendencia es una tendencia hacia una globalización, una tendencia hacia una tercerización, una tendencia a una digitalización. ¿Cuál es la tendencia de esa industria? Hay que hacer un mapa del mercado de la competencia, ¿bien? Hay que hacer un mapa competitivo. Asimismo, si estamos buscando hacer una operación de M&A,
dentro de empresas que cotizan en bolsa, esa información es pública, podemos tener acceso a sus utilidades, ¿bien? A la dinámica de la competencia, a sus resultados de la competencia. Es importante hacer un benchmarking, me refiero a un análisis comparativo de la competencia. Hay que hacer esto importantísimo, análisis de los clientes dentro del posicionamiento y la evaluación, el impacto del costo de insumos, obtener esta información en cuanto a los insumos. Si somos una empresa manufacturera, una empresa de producción, es clave, ya que mientras mejor manejemos los costos de producción, nuestra rentabilidad va a aumentar y las oportunidades de crecimiento que hay en el mercado. En cuanto a la due diligence estratégica, ¿no? Ahora, el otro tipo de due diligence unido a la parte estratégica, que es la alta dirección, es la due diligence operativa. Todos los aspectos de las operaciones deben ser revisados y evaluados, todos, así como también debes identificar cuáles son los generadores clave del crecimiento de los ingresos, qué va a generar ingresos y va a generar más ingresos y utilidades en la empresa. No todas las, las líneas de negocio, no todos los productos son generadores clave de crecimiento, no todos. Hay productos que no son rentables, hay productos que ya son huecos, hay productos que están en una fase ya de declinamiento. Entonces hay que evaluarlos, hay que hacer posiblemente una matriz BCG, una matriz participación mercado para saber cuáles son nuestros productos estrella, nuestros productos vaca, nuestros productos perro, nuestros productos interrogantes. ¿Eh? Acá te voy a dar algunos elementos que tienes que revisar en due diligence operativo, pero tener en cuenta el sector. ¿Sí? Si eres una empresa manufacturera o estás en un sector manufacturero, ¿cuáles son los elementos que debes revisar en esta parte operativa? Tienes que hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué tan bien preparada está nuestra empresa, nuestra compañía, en términos de personal existente, el personal que está ahorita, a la planta, decía, la producción, para cumplir con las necesidades del mercado proyectado? Es, porque si vas a adquirir una empresa, imagínate, vas a adquirir una empresa, esta empresa ya tiene personal, ya tiene equipo, ya tiene una planta de producción, y tú te proyectas a 5 o 10 años con esta planta y después de adquirirla te das cuenta que hay que hacer inversiones adicionales para aumentar la producción de la planta, porque su capacidad ya faltaba poco para que llegue al límite. Entonces, tienes que hacerte esta pregunta en cuanto al personal, en cuanto al personal de la parte operativa y también a los equipos productivos. ¿Eh? Asimismo, tienes que preguntarte si existe una capacidad alta de producción, validado directamente la pregunta anterior. Si eres una empresa manufacturera y la capacidad ya está limitada o está llegando a su techo, eso va a significar que vas a tener que hacer inversiones adicionales. Y muy importante, tú vas a producir algo. Hay problemas de logística, en distribución, problemas legales, problemas regulatorios, culturales o con los sistemas que generan integración en la producción. Tienes que hacerte estas preguntas ya que todos ellos tienen una implicación directa en la producción de del producto que estás haciendo. ¿Bien? Logístico se refiere a cómo vas a hacer para llegar a los clientes. ¿Bien? Y si esta logística tiene un alcance local, regional, nacional, internacional. Legales es importante, ¿no? Dependiendo de los productos pueden variar las regulaciones. Productos que tengan alcohol tienen el impuesto selectivo al consumo al alcohol, también están regulados por diferentes organismos. Productos que tengan que ver con materia prima natural también tienen ciertas regulaciones. Hay que responder a estas preguntas si estás dentro de un sector manufacturero, ¿bien? Ahora, si estás en un sector servicios o ventas al detalle, venta minorista, retail, farmacéutico, una tienda departamental, una, una empresa textil que vende ya las prendas terminadas, tienes que preguntarte, ¿existen unidades que no generan utilidades? En todo negocio de productos siempre va a haber productos que generan utilidades y productos que no generan y que te pueden ayudar a plantearte una cuestión de si vamos a seguir aumentando la inversión publicitaria, de marketing,
en tal línea de negocio, tal línea de producto, en tal categoría, o vamos a desinvertir, vamos a vender, vamos a dejar de usarla. Asimismo, ¿cómo se lograría la migración a una unidad unificada? Hablo sobre rentabilidades. ¿Se puede aumentar la rentabilidad, las utilidades de todos los productos o tener utilidades similares, utilidades unificadas? Y en cuanto si eres una empresa de los medios de información o comunicaciones, una empresa de los medios, tienes que tener en cuenta el tema tecnológico. Si es una empresa ligada a la parte mediática, a la parte tecnológica, los detalles de esta tecnología son importantes. Asimismo, la infraestructura, servidores, personal calificado, oficinas, servidores sobre todo, y las regulaciones. Hemos visto cómo muchas aplicaciones startup han logrado crecimientos importantísimos, pero ya está habiendo una corriente de regulación en cuanto a normas, en cuanto a uso de esas aplicaciones. Ahora, cuando tú estás tratando de hacer una fusión o una adquisición y no realizas la due diligence, ¿qué podría pasar? Te pregunto. Ya revisé los números, ya sabes cuánto está valorizado, ya hiciste tu proyección. Tú piensas que realmente con los números ya te respondiste todo. Yo me gustaría estar de acuerdo, porque a mí me gusta trabajar con números y los números siempre dicen la verdad. Pero también, si no se analizan cosas adicionales, elementos adicionales, el contexto de estos números, podemos terminar metiendo la pata. Y aquí en un proceso de operación estamos hablando de grandes inversiones, ¿bien? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una fusión que no realizaron una due diligence operativa. El caso de, el caso de BMW cuando se fusionó con Land Rover, que se fusionó con Land Rover, ¿bien? Esta adquisición se realizó con la idea de mejorar la posición de BMW en el mercado. No contrataron ninguna entidad financiera, ninguna entidad auditora, no contrataron a nadie específicamente. Solo sus asesores principales, su equipo principal de ellos. Y luego de finalizar la negociación, ya cerrado todos los contratos, firmado las cartas, incluso ya haciendo las órdenes de pago, se encontraron diferentes problemas. Después de haber firmado recién en cuanto a los problemas, ¿cuáles? Por ejemplo, Land Rover tenía varias plantas de producción casi paradas, que habían costos crecientes de producción. Se dieron cuenta que estaba contratando personal, lo cual cual disminuía, disculpen, la eficiencia. Bien, y también porque la libra esterlina estaba apreciándose. Había muchos costos de tipo de cambio. La nueva BMW Sub X5 se estaba comiendo el mercado del Land Rover Discovery y del Land Rover. Significa que un producto de BMW estaba matando el mercado del Land Rover. Y ahora iba a adquirir el Land Rover, iba a adquirir BMW, una empresa, la cual él mismo estaba matando. Entonces, es algo muy delicado. ¿Ya? Los ejecutivos de BMW que lamentablemente tenían un exceso de confianza, ya que confiaban en las gestiones de la administración anterior de Land Rover. Es decir, ellos estaban muy confiados con Land Rover y no tomaron precauciones para evaluar a los ejecutivos, para evaluar la gestión actual de Land Rover. Fue necesario que transcurriera 4 años para que BMW cambiara toda la planilla ejecutiva de Robert y despidieron, escucha bien, al ejecutivo de BMW que realizó la negociación. Esta inversión le costó millones de libras a BMW. ¿Sí? Y finalmente, después de tantas inversiones adicionales para lograr que Land Rover vuelva por lo menos a un punto de equilibrio competitivo, vendieron Rover a la Ford por un valor nominal de 10 libras esterlinas por acción. Es decir, muy por debajo de lo que ellos habían adquirido. O sea, el valor que lograron tal vez no cumplió las expectativas, ¿bien? Con lo que habían invertido y con lo que habían pagado. Entonces, esto
pasa si es que no revisamos aspectos operativos, si solo nos fijamos en el valor contable, en el valor monetario. ¿Ven? Ahora, la due diligence financiera tiene que sí o sí verificar toda la información financiera que brinda la empresa, objetivo, la empresa target, pero siempre, escucha bien, a través de terceros independientes. La parte financiera se recomienda que no se haga directamente, que no lo haga, que no te brinde la información el mismo encargado de finanzas, el mismo encargado de contabilidad, porque hay un conflicto de intereses. ¿Bien? Este proceso será la única oportunidad que tú como inversionista vas a tener para evaluar la viabilidad económica financiera de la empresa target. ¿Bien? Acá hay que revisar tanto activos como pasivos, la veracidad de la información. En cuanto a activos, hay que hacer una observación física de los activos. Es decir, si en los papeles te menciona que tienen una fábrica en tal lugar, que vale tanto, tienes que ir a ese lugar, tienes a esa ciudad, a ese país, a esa región, y verificar físicamente esa fábrica, así como el conteo físico del efectivo. Te mencionan que en la caja y bancos hay $100,000 en caja y bancos, tienes que revisar las cuentas del banco y ver si está ese dinero. Bien, los valores de inversión, los inventarios que están colocados en el balance general, y así como la observación de las propiedades y los equipos, ¿bien? Asimismo, tienes que confirmar la existencia de activos en mano de terceros. Si hay transferencia de activos a terceros que no están dentro de la propiedad, y sobre todo si es una empresa familiar, hay que tener en cuenta esto. Verificar la documentación que proporcione evidencia de la existencia de activos, ¿bien? Es decir, si hay activos en el balance o en los documentos y hay una fábrica o hay un carro o hay un camión, debe haber documentos, recibos, facturas, estado de cuenta bancario, órdenes de compra y otros similares que han sido generados por terceros, o sea, terceros nos han generado nosotros por esa adquisición, y revisar siempre las aprobaciones del consejo sobre las compras importantes e inversiones en los principales activos. ¿Eh? Hay que información que sobre estas aprobaciones del consejo, ¿bien? Y en cuanto a pasivos, es decir, nuestras obligaciones, hay que confirmar los saldos por pagar directamente con los proveedores, cuánto le debemos a los proveedores, es importantísimo esto. Realizar una búsqueda de pasivos no registrados, siempre en toda empresa hay pasivos no registrados, personas que le debemos dinero como empresa, pero que no están registrados aún, no están en los balances, no están en los registros. También las reservas registradas, investigar con la alta dirección la existencia de facturas no pagadas o no registradas. Asimismo, tenemos que verificar la existencia de compromisos de hacer compras importantes, es decir, ya hemos firmado una orden de compra, un contrato con alguna empresa para que nos venda alguna compra, nos venda ciertos productos a futuro, o si ya se realizaron o si se encuentra en proceso. Son tres situaciones: una orden a futuro, o algo que ya se compró, o algo que está en proceso de comprar. Asimismo, revisar si existen contingencias o reclamaciones de proveedores a quienes no se les ha pagado, y revisar las declaraciones de impuestos directamente con esto. ¿Eh? El due diligence financiero tiene que revisar toda esta información, ya que esta información va a variar la valorización de la empresa, va a variar la viabilidad económica financiera. ¿Bien? Imagina que tengas una empresa que vale $100,000, la valorización es $100,000, y tiene deudas por $150,000. O sea, la valorización de sus utilidades, de su flujo futuro es $100,000, pero tiene deudas actuales por $150,000. Significa que esa empresa actualmente no vale nada, porque tiene más deudas que tiene más pasivos que activos. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque va sí o sí a impactar muy, muy en la situación. En el due diligence legal, hay que mencionar que siempre va a ser responsabilidad de los más altos niveles. ¿Bien? ¿Cuáles son los 4 elementos clave de una due diligence legal efectivo? Es que tenemos que asignar personal calificado, personal que se encargue, abogados con certificados de profesionalidad, certificados de transparencia, certificados que demuestren su independencia. ¿bien?
Asimismo, tenemos que organizar y delegar responsabilidades, garantizar una investigación que rinda hallazgos. De nada sirve contratar un montón de abogados y asesores y contadores y equipo si al final no obtenemos nada. Y por último, toda esta información de nada sirve si no se comunica eficientemente, rápidamente, en el momento oportuno. ¿Bien? Ahora, hay algunas áreas clave de exposición a riesgo en el due diligence legal que, sin ser abogado, incluso puedes tú revisarlo, pero sí o sí se tiene que tener mucho cuidado. Primero, con respecto a los temas ambientales. Bien, hoy en día ya no se puede separar el impacto potencial que que tienen las empresas en esta área. Las empresas tienen un impacto directamente en el medio ambiente donde se encuentran y depende incluso del sector de la industria en donde estén operando. ¿Bien? Por ejemplo, las preocupaciones más comunes es que ocurran daños que traería al contaminar la propiedad donde se encuentra la empresa por utilizar sustancias tóxicas como tanques de almacenamiento, subterráneos abandonados o sin registrar, abandono, rellenos sanitarios, sistemas sépticos, pozos para la disposición de desechos, incumplimiento en los almacenajes, la transportación y disposición de desechos peligrosos, o emisiones de gases industriales y otras emisiones al agua, tirar líquidos, otros tipos de líquidos al agua que generan contaminación, sobre todo en empresas manufactureras, empresas que realizan, empresas textiles, empresas que realizan tintes, empresas que realizan pinturas, empresas que realizan papel, diferentes tipos de papeles, son empresas que generan este tipo de sustancias. Así tenemos que también examinar todos los permisos para verificar la vigencia, las infracciones oficiales que hayan sido corregidas, verificar si existen reparaciones actualmente contra la comunidad, contra alguien específico, u obligaciones pendientes. Y con respecto a la propiedad intelectual, esto también es importantísimo en cuanto al legal, la propiedad de las creaciones o inventos de los empleados. Si somos una empresa que se dedica a la producción de diferentes tipos de productos, siempre tenemos un área de innovación, un área de patentes que puede estar trabajando en la creación de nuevos inventos. Tenemos que ver la propiedad intelectual en eso, los secretos comerciales de la empresa y otra información confidencial no registrada, información que no, no se suba a registros públicos, los términos y condiciones de la licencia, si tenemos algún tipo de marca con la que estamos trabajando, la posible responsabilidad por la violación de derechos de propiedad intelectual de terceros, es decir, si estamos usando marcas que no son de nosotros. Y por último, los problemas específicos asociados con base de datos. El derecho a usar las bases de datos y a su confidencialidad, a su tratamiento. Entonces, Indecopy aquí es muy, pero muy puntiagudo, es un tema muy delicado. Ahora, y por último, tenemos que hacer la due diligence de talento humano y sistemas organizacionales. ¿Bien? ¿Qué clase de organización queremos ser? Tenemos para ello, primero evaluar el organigrama, el número de empleados, la descripción de cargos. Tenemos que conocer toda la información cuantitativa en cuanto a talento humano. Asimismo, cómo se articularán las culturas. Recuerda, en una adquisición, una fusión, a pesar de que mencionemos que son culturas parecidas, esto no es totalmente cierto. Cada empresa tiene una cultura diferente y estas van a chocar. Tenemos que averiguar qué esperan los stakeholders, o sea, todos los grupos de interés. Tenemos que conocer el sistema de toma de decisiones. ¿Es una toma de decisión centralizada o descentralizada? Eso va a impactar en el futuro de la operación. Para ello podemos hacer encuestas y entrevistas. ¿Y a quién queremos retener? Importante, ¿con quién nos vamos a quedar? Muchas empresas pues, también se adquieren empresas o se fusionan y buscan retener talentos para mejorar la eficacia, la eficiencia de la empresa. Entonces, eso no lo podemos tomar a dedo, tenemos que evaluar los rendimientos del personal, del talento humano y saber a quién, con quién nos vamos a quedar y también saber a quién vamos a despedir. Es muy común que pasen estas empresas. Obviamente hay un proceso de indemnización o de beneficios a las personas que son retiradas del negocio. ¿Eh? Bueno, como puntos clave, ya les he mencionado que es un hito medular el desarrollo de la due diligence para encontrar este tipo de contingencias y riesgos y que sí o sí va a impactar en la valorización y por ende en la toma de decisión de este proceso.
y lo que queremos es tener mayor certeza, va a reducir el riesgo, reducir lo que hablamos en la clase pasada, la asimetría de la información. Recuerda que siempre va a haber asimetría de información, siempre va a haber información oculta. El vendedor siempre va a tener más información que el comprador, pero tenemos que tener procesos específicos, procesos que nos garanticen contar con mayor certeza a la hora de tomar esta decisión. Bien, no inviertas en un negocio que no puedes entender, como lo ha dicho Warren Buffett. Bien, creo que esta clase les haya dado la información más detallada sobre el proceso de due diligence de manera más práctica y les agradezco por su tiempo. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Nos vemos, cuídense.